Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio El Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Previo vamos a adorarlo, vamos a glorificar su nombre. Adoremos, hermanos. Creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente. Dios mío, tú eres real. Que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que se metió Dios en las casas. Todo remolino de Dios. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Dios mío, díganlo otra vez. Bendito el nombre de Jesús. A ti sea el honor, la gloria por siempre, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, gracias. A ti siempre será la honra y el poder. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar con la clase, capítulo 10, versículos 5 al 7. Su palabra se lee así. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrendas no quisiste, mas me preparaste cuerpo. No holocausto y expiaciones por el pecado. No te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Amén. Bendito Dios y Padre de la gloria. Bendito seas por siempre, mi Dios. Gracias te doy por tu palabra. Gracias te doy por la oportunidad que me das de explicar esta clase. Gracias, Padre. Gracias. Te pido que el Espíritu Santo ponga las palabras en mi boca para desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a esta clase la he titulado, la clase anterior, Cristo, el sacrificio perfecto, y como subtítulo, la eficacia del nuevo sacrificio, parte 2. Ahora, al comenzar esta clase, vamos a comparar la ineficacia de los sacrificios de los animales con la eficacia del sacrificio de Cristo. Vamos a comparar, porque aquí se mencionan 7 aspectos y quiero que usted tome nota de ellos, 7 aspectos de esta superioridad. Esta clase realmente nos va a llevar a descubrir muchas cosas que tal vez no lo teníamos en claro.
Porque esto va a reflejar la voluntad eterna de Dios. Es el número uno. Refleja la voluntad eterna de Dios. Pero quiero que usted tenga un lapicero o un lápiz de color para que subraye cuando yo le diga. Vamos a volver a ver, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Marque la palabra prepararte. Preparaste cuerpo. Holocaustos, expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Subraya esta parte del rollo. Libro está escrito de mí. Primero, hermanos, hay que considerar esta reflexión. El sacrificio de Cristo era eficaz, porque siempre había sido la voluntad de Dios. Ahora entendamos esto. En la mente de Dios, y se lo digo, incluso antes de la creación del mundo, Él sabía que el sistema antiguo, o sea, el Antiguo Testamento, no sería eficaz. Él lo planeó desde el principio, que Jesús viniera y muriera. Ahora, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Cuando Cristo estuvo a punto de encarnarse, entiéndalo bien, en el borde del cielo, por sí decirlo, le reconoce al Padre por su propio cuerpo. Era el sacrificio que le agradaba a Dios. Dios no podía satisfacerse con los sacrificios de los animales. Claro que no. Y menos aún cuando se convirtieron en una farsa, una mofa. Porque eso fue lo que fue llegando al final. Ya era una burla para muchos de quienes los ofrecían. Se habían convertido en un ritual religioso carente de significado. Y nada tenían que ver con la obediencia o con la fe. No tenían nada que ver con esto. La misión suprema de Jesús en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Una y otra vez Él lo decía en los evangelios. Jesús había, y entienda esto, Jesús venía de venir para hacer la voluntad del Padre y solamente la voluntad del Padre. Su sacrificio era perfecto porque lo ofreció en obediencia perfecta a Dios. Ahora, el propósito de Satanás durante la tentación en el desierto era disuadir a Jesús de la misión divina, apartarlo de la voluntad del Padre. Satanás incluso impulsó a los discípulos para que involuntariamente trataran de disuadirlo de su misión. Como cuando Pedro, creyendo que le mostraba lealtad a su maestro, reprendió a Jesús por sugerir que debía morir y resucitar. Los puede ver en el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Pero también Juan 14, 31 nos sigue diciendo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago.
levantaos, levantaos, vámonos de aquí. Hay que explicar esta parte. Cuando Jesús, hermanos, dijo esto, sabía que lo iban a arrestar. Dijo, por tanto, cuando dije vamos, se refiere que iban camino ya a la crucifixión, el acto final de la obediencia de Jesús al Padre. Los discípulos deberían haberse dado cuenta con mucha antelación por la enseñanza de Jesús, que el ministerio terrenal de su Señor lo llevaría al sufrimiento y por ende a la muerte. De hecho, deberían saber, porque la Escritura así lo decía. Hermanos, sabían que Él era el Mesías y debían haber sabido que el Mesías venía a morir. No era nada nuevo para ellos. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué podía haber sido una predicción más clara de la muerte en el sacrificio del Mesías que estas palabras que lo menciona Isaías? El libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, nos dicen así: ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros los tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por la llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, por supuesto, como tal, haber muerto no fue el acto supremo. Claro que no. Era parte de la obediencia de Jesús, sino que haber tomado el pecado del hombre. Porque una cosa es morir, pero ese llevó todos los pecados del hombre sobre sí en su muerte. Su prueba mayor de obediencia fue en el huerto, cuando él oró, hermanos. Recuerde usted en Marcos 14:36, dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no que yo quisiera, sino que lo que tú dices. Esto está claro. Antes y después de Jesús, muchas personas habían enfrentado ya la muerte por martirio, con disposición y valentía. Pero nadie, absolutamente nadie, había tomado el poder de haber llevado sí sobre todos los pecados del mundo. Nadie ha estado ni podía estar tan completamente resignado ante la perspectiva, y nadie, hermanos, fue tan obediente en la cruz. Jesús estaba diciendo: Padre, sé que no te satisfacen el sistema y los sacrificios antiguos, pero sé que estos sacrificios conmigo, oiga bien, con mi sacrificio, así que pagaré feliz el precio de la obediencia. Punto número 2. Recuerde, de los 7, escríbalo. Reemplaza el sistema antiguo. Vamos a leer versículos 8 y 9 del capítulo 10. Dice: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer este último. Cuando el escritor de los Hebreos
Continúa con el comentario, cita el Salmo 40 del 6 al 8. Oiga usted, léalo. Salmo 40, versículos 6 al 8, al cual se ha referido este libro que estamos estudiando, el libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 5 al 7, señalando que Dios quitó el primer pacto, o sea, el Viejo Testamento, lo quitó. Esto es el que nosotros conocemos como los sacrificios antiguos. ¿Para qué? Para abrirle espacio al último, al sacrificio nuevo. Ahora, hermanos, él quería mostrar a los lectores judíos, otra vez, que el antiguo pacto no era, oiga bien, nunca había sido y ni podía ser satisfactorio. No se pretendía que fuera permanente y verdaderamente eficaz, solo temporal y simbólico. El enfoque de Dios para siempre estuvo en el segundo pacto, el pacto que es superior, el pacto perfecto. Y el segundo pacto es donde vino en Jesús y dijo, entienda esto, no puedes estar bajo dos pactos al mismo tiempo. Y ahora ha llegado el segundo. El primero tiene que irse. Cualquiera que fuera la validez o el propósito del primero, ahora eran cosas del pasado. Ahora ya no era válido, ni tenía el propósito. Dios lo había dejado a un lado para siempre. Hermanos, todo este énfasis repetido revela un corazón que suplica, que llama a nosotros a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Santifica al creyente. Sigamos viendo la Biblia, capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una y otra vez para siempre. Explicarlo. El sacrificio nuevo es eficaz porque santifica al creyente. Oiga bien, santifica al creyente, lo hace santo. Repito, lo hace santo. Y aquí hay unos puntos que yo voy a tocar luego, que usted tiene que entenderlo. El sistema antiguo no tenía forma de hacer santo al hombre. Santificar significa básicamente apartar. Oiga bien, apartar. Cuando la palabra se usa en las escrituras para los hombres, se refiere siempre a estar apartado para Dios. Por este mismo grupo de palabras, en el griego tenemos la palabra santo, o sea, apartar, pero en el griego significa santo. Dios lo llamó a usted, me llamó a mí. El término bíblico, un santo, es una persona que Dios aparta para él. La voluntad de Dios es nuestra santificación y usted lo puede ver en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 3. Pero el verbo griego en el versículo 10 que estamos leyendo, somos santificados, así lo dice. Y santificado es un participio perfecto con un verbo finito que muestra de la manera más fuerte la salvación continua y permanente del creyente. La fuerte de la declaración es: han sido santificados de una manera permanente.
Esto realmente cumple el deseo de nuestro Señor de ser santo, porque yo soy santo. Lo dice en Primera de Pedro 1:16. Ahora, un acto es un momento. Aportó la santificación permanente para todo aquel que ponga su confianza en Jesucristo. Usted y yo lo hemos puesto nuestra fe en Él. Vea, estudie Colosenses capítulo 2, versículo 10. Hermanos, en la cruz Él nos santificó, nos apartó hacia Él, nos hizo santos para siempre, para Él y para el Padre. Por supuesto, nuestras posiciones de lugar y práctica son dos cosas muy diferentes. Escriba, posiciones de lugar y posiciones de práctica son dos cosas diferentes. Si estamos nosotros, usted y yo, en Cristo, siempre estaremos con Él. Esta posición de lugar, esta posición, hermanos, no se moverá, no se va a mover durante toda la eternidad. Pero nuestra santidad práctica, porque está la de lugar y práctica, como todos sabemos, puede cambiar mucho. Pablo le escribió a los cristianos de Colosas en el capítulo 3:5 y en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Veamos qué nos dice a los santos, no a los pecadores. Le dice, haced morir a los santos, haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es la idolatría. Y si vemos el capítulo 3, versículo 7 del libro de Colosas, nos va a seguir hablando a los santos, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas las cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todos los creyentes a los que Pablo les hablaba, todos eran santos en cuanto santos en cuanto a la posición. Pero muchos de ellos, quizá todos, no todos, eran en la práctica. La voluntad de Dios es que nuestra práctica sea coherente, sí, hermanos, sea coherente con la posición. Que no solamente usted diga, Cristo ama, restaura, salva, da vida eterna, y vive una vida usted desordenada. Tenga cuidado. Ahora, nosotros sabemos de verdad en la persona en que somos en Cristo. Hermanos, esto es importante que usted lo entienda porque es la forma de nuestro caminar, en nuestra posición. Estamos completa y permanente apartados para Dios. Si hemos confiado en la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre, sigámonos. Matamos la carne, como dice Pablo. Matámosle. Cuarto punto, observar. Quita el pecado. Sigamos viendo el capítulo 10, versículos 11 y 12. Y dice así, y ciertamente todo sacerdote, hasta día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una y otra vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Subraya, sentado a la diestra de Dios.
Ahora, toca explicarlo. El sacrificio de Cristo es eficaz. ¿Por qué? Porque quitó el pecado. Cosa que el otro pacto, o sea, el antiguo, nunca pudo haberlo hecho. El nuevo pacto llevó a los sacrificios diarios, a un único sacrificio, que los sacrificios ineficaces, a un único sacrificio perpetuamente y eficaz. Ahora, entendamos estos. Estos dos versículos que estamos leyendo son una serie de contrastes. Y observe por qué. Los múltiples sacerdotes contrastados con el único sacerdote. Los sacerdotes estaban continuamente en pie, contrastados con el nuevo sacerdote que está sentado. Ellos, les voy a explicar por qué no están sentados. Cristo vino, nos rescató, terminó la obra y se sentó. Sentado, y los sacrificios ineficaces que solo cubrían el pecado contrastado con el sacrificio eficaz que quita completamente el pecado. Ahora observe este punto que es importante. El sistema levítico tenía 24 órdenes, en cada uno de los cuales había cientos de sacerdotes que se repartían cada uno los turnos para servir en el altar. El sistema no carecía de sacerdotes realmente, pero sí de eficacia. Ni siquiera todos los sacerdotes juntos podían haber hecho el sacrificio eficaz por el pecado. Cristo no era solamente que un solo sacerdote, y su obra fue perfecta, permanentemente eficaz. Y también los sacerdotes levíticos estaban siempre de pie porque su ministerio nunca se terminaba. Traían animales, sacrificaban y todo el tiempo. Cristo se ha sentado a la diestra de Dios después de haber hecho el sacrificio porque su obra había culminado. Observe usted esto. Observe que los sacrificios levíticos, con todos sus sacerdotes y repeticiones, nunca pueden quitar los pecados. El sacrificio de Cristo se llevó los pecados de todos los creyentes para siempre. Veamos el quinto punto. Destruyó a sus enemigos. Hebreos 10, versículo 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hermanos, entienda esto aparte. Porque el sacrificio de Cristo era eficaz. Porque conquistó a sus enemigos. Ningún sacrificio del Antiguo Testamento hacía algo de deshacerse de Satanás. Ellos no podían deshacerse de Satanás. No tenía ningún efecto sobre él, ni los demonios impíos y las personas que le servían. Pero cuando Jesús murió en la cruz, asestó a sus enemigos un golpe mortal. Primero de todo lo dice Hebreos 2:14, al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Segundo punto a observar, triunfó sobre todos los demás ángeles caídos. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Observe lo que voy a leer ahora, uno de ellos. Anulando el acto de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándolo de en medio y clavándolo en la cruz. Hermanos, tercer punto a observar. Desarmó y triunfó sobre todos los gobernantes y autoridades de todos los tiempos que habían rechazado y se habían
opuesto a Dios. Observe lo que nos dice Colosenses 2:15. Y despojándoos a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahora, solo está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esto es, hasta que reconozcan su señorío, inclinándose a sus pies. Filipenses 2:10. Hermanos, Jesucristo se erigirá sobre todos sus enemigos. Obtuvo la victoria sobre todos en la cruz. Ahí se reunieron todos los enemigos de Dios. ¿Para qué? Para asestarle el peor golpe de ellos, la muerte. Pero Jesús conquistó la muerte tal como conquistó a los otros enemigos. Pasó de un lado de la muerte al otro. Y no solo eso, sino que conquistó la muerte para todos los que alguna vez habían creído en Dios. Jesucristo convirtió lo peor de Satanás en lo mejor de Dios. Punto número 6. Perfecciona a los santos para siempre. Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermanos, es importante entender esto. El sacrificio nuevo era eficaz, porque da a los creyentes perfección eterna. Ahora, de nuevo, debe enfatizarse que la perfección es la salvación eterna. Entiéndalo bien. Cuando se habla de perfección, es la salvación eterna. Es decir, aquí, ser perfecto. ¿Qué significa? Significa que somos maduros espiritualmente. No sería consecuencia con el contexto. La muerte de Jesucristo quita para siempre el pecado de quienes les pertenece. Ahora, estamos, hermanos, totalmente seguros en nuestro Salvador. Necesitamos que se nos limpie cuando caemos en el pecado. Pero no necesitamos temer, nunca más, el juicio de Dios por nuestros pecados. En lo que al sacrificio de Cristo concierne, ya hemos sido santificados y perfeccionados. Recuerde, quien lo llamó fue Él. Razón por la cual solo tuvo que satisfacerse una vez más. Pues, hermanos, donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Esto tiene que entenderlo bien. El libro de Hebreos 10:18 lo explica. El perdón es permanente, porque el sacrificio es permanente. Vamos a ver el número 7. Dice, cumple la promesa de un nuevo pacto. Ahora, vamos a entenderlo porque vamos a leer el capítulo 10, versículo 15 a 17. No cierre su Biblia, léalo conmigo. Y no te atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hermanos, ¿qué quiere decir todo esto? Por último, este sacrificio nuevo de Cristo es eficaz porque cumple la promesa del nuevo pacto. En otras palabras, el sacrificio nuevo tenía que hacerse y tenía que ser eficaz porque Dios prometió que así sería. El sacrificio nuevo era el eje del nuevo pacto.
del cual Dios dijo que pondría sus leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiría, el cual habría que nunca se acordará de sus pecados y transgresiones. Por lo tanto, hermanos, el sacrificio nuevo era eficaz porque tenía que lograr todas estas cosas que eran profetizadas. Y esto lo profetizó Jeremías cuando usted lee capítulo 31, versículos 33 y 34. Estas promesas, para cumplir las promesas de quebrantamiento de Dios. Aunque el nuevo pacto, hermanos, era nuevo, no era nuevo en revelación, sino que el cumplimiento del antiguo. Ahora que había estado los judíos, más que nadie, habían de haberlo recibido con alivio, con gozo limitado. La promesa no era de Jeremías. Jeremías lo dijo, sino fue la promesa de Dios. El testimonio del Espíritu Santo. Los lectores estaban entre espada y la pared, en este gran dilema en el cual no podían escapar. El Espíritu Santo, por medio del escritor de los Hebreos, le estaba diciendo, no pueden aceptar la enseñanza de su amado profeta Jeremías y rechazar el nuevo pacto que profetizó. No pueden hacerlo el uno sin aceptar el otro. Aceptar a Jeremías es aceptar a Jesucristo. Rechazar a Jeremías es rechazar a Jesucristo. Rechazar, por ende, al Espíritu Santo. Veamos Hebreos 10, 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay ofrenda por el pecado. Vamos a explicar para ir ya cerrando. El sacrificio estaba hecho, ya Cristo lo hizo. No había más, no había nada más. Ya se había otorgado el perdón a quienes confiaban en Él, confiaban en su sacrificio único y perfecto. ¿Por qué quería alguien volver a los antiguos sacrificios que no eran eficaces y ni nunca se terminaban? Porque era esto continuo. Rechazarlo, hermanos, es quedarse sin otra esperanza de perdón para siempre. Mire y estudie el libro de Pedro, segunda de Pedro 3:9, nos dice así, nos está enseñando. El Señor no se retarda en su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Concluyo, hermanos. Es simple la conclusión. El antiguo pacto prometía la salvación gloriosa y perfecta. Y el nuevo pacto lo concibió con Jesucristo, nuestro Redentor. A Dios sea la gloria. Bendiciones.